como usted y otras personas que vale la pena ayudarlos, pero hay quien ni se presenta en el Zoom, ya se hizo costumbre, mienten. Ahorita está, el profesor chico está haciendo la planeación del próximo cuatrimestre y está encargada Olga de las actividades que hacía el profe. Y le mienten, le dicen que sí entran a Zoom. Y el otro día me dijo que le ayudaba. Yo dije, mire, en primer lugar, siempre es lo mismo, siempre entrega trabajos tarde, nunca entra a clase, tareas tampoco entrega, y se metió a, pues yo no sé, bueno, tienen el que programa la plataforma, puede darle privilegios a ciertas formas, a ciertas personas. Entró eso es lo que sería a la plataforma que yo diseño, o con la que yo trabajo, entró y vio que verdaderamente no había entrado nunca a clase y tareas tampoco tenía, entonces pues ya le cambió la expectativa al chavo ese. Pero sí tratan de abusar siempre. Entonces, se volvió uno, pues yo en lo Sí, personal me profe. vuelvo desconfiado. Y luego por unos perdemos todos porque, Así por es. ejemplo, en textos políticos, Ajá. todos la verdad salimos mal. Entonces, la maestra dijo, tienen 2 puntos para que ustedes contesten el examen correcto. Dijo, yo no les voy a dar las respuestas, dijo, pero lo van a volver a hacer. Dijo, y el que conteste bien el examen tiene 2 puntos. Dijo, ya los demás pues tendrían 1. Uh-huh. Entonces, pues ya esa vez, profe, yo lo contesté bien, yo ya le había mandado el correo a la maestra. Uh-huh. Y, y no, pues en eso se peleó con otro muchacho que porque la había mandado primero y cosas así, y dijo, ¿saben qué? Se van a quedar con la calificación que tenían. Y Pues ya sí. pues yo me quedé con 7. Y ya los demás No, ni pasaron. qué barbaridad. Pues sí. Yo no les doy pie a tener discusiones con nadie. Digo, mire, pues es que les doy oportunidad, les reviso si quieren, pero no les regalo calificaciones. La verdad es que no es lo mismo regalar que incentivar o motivar. Este, por ejemplo, usted no necesito estarla carrereando de que la tarea, que estudie, pero por ejemplo, su compañero que estaba Eduardo, pues ya se abandonó, ya se abandonó. Hay otro muchacho, a lo mejor sí lo conoce, a Jefte. Ah, eh, sí. con él ya van 3 veces que lleva física 1 conmigo. Y el cuatrimestre pasado me decía, no, regáleme, que me van a sacar de estudiar. No le contesté. Dije, pues eso es su responsabilidad. No, la mamá lo volvió a inscribir. Ahora va bien, pero sigue no entregando tareas. Realmente si le calificara así estrictamente, quién sabe si alcance a pasar. Pero pues, Pues a mí me tocó convivir con él todavía cuando estábamos antes de la pandemia. Y ajá, luego casi siempre me pedía los trabajos. sí, es De muy hecho, flojo. hasta por la plataforma, cuando estábamos de recién que estábamos con usted, me pedía los trabajos también. Sí, es muy flojillo el muchacho. Y desgraciadamente, pues sus papás no deben tener problemas económicos y él abusa de eso y, y no corresponde a los deseos que tienen los papás de, pues de mejora, de que él mejore, de que él vea por él. Es muy flojito. Sí. Desgraciadamente a veces la vida da vueltas. A veces la vida da vueltas y entonces cuando empiezan a preocuparse. Bueno, vamos a resolver. Nos va a hacer. Quería comentarle algo. Sobre límites o sobre matemáticas 5 si tiene alguna duda, pues dígamelo y nos conectamos a las 9, a Sí, las, profe. no, a las 10, ¿verdad? Fíjese que estaba viendo el video y Uh-huh. estaba viendo estaba haciendo ya sola los ejercicios
Y Ah, como qué que bueno. sí le entendí, profe. Mire, yo pienso que la maestra no tiene mala intención, simplemente no tiene la experiencia. Yo, por ejemplo, nunca doy límites sin ver la presentación. Esa presentación la elaboré precisamente para los límites cuando x tiende al infinito, porque dije, pues no le van a entender. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y, y no tiene que ser un tema que le esté recordando a cada momento o que lo deban memorizar. Por ejemplo, sí hay ¿qué debo memorizar? Que cualquier número sobre cero me va a dar infinito. O que cero o que cualquier número sobre infinito me va a dar cero. Eso sí lo debo de recordar. Son los dos aspectos que debo Sí. recordar para los límites. De ahí en fuera, pues si necesito consultar, pues ahí está el video, la presentación. No sé si la presentación la puede ver, seguir viendo, porque el próximo cuatrimestre borran todo lo de para darle cabida a la nueva información. Pues le puedo Entonces, también tomar captura, profe, ya. no, pues si quieren le envío, yo tengo esa misma presentación, pero en PowerPoint, no es cierto, Ah, sí, en está bien. PDF, y se la mando en PDF, Sí, y ya la tiene ahí eternamente, pues nomás la baja a su computadora y listo. ¿Ah? sí, profe. Pero usted me dice si tiene necesidad, me manda un correo y nos conectamos y listo. Bueno, vamos a empezar con el circuito paralelo. El circuito paralelo tiene, pues la ley de Ohm es para todos los circuitos. Esa tiene la característica de que las resistencias están unidas por el mismo extremo, todas en el mismo extremo. Por ejemplo, ahí tengo una, aquí tengo otra. Nada más debo ser con tres resistencias. Vamos a pensar R1. Híjole, sí, ya se acabó. Aquí tengo otro. R1. No sé. ¿Este es café? Ahora. Este es azul. Me va a ser moreno. R1, vamos a pensar que fuera de 40 kiloohms. R2 es de 60 y R3 de 20. La fuente que fuera de, vamos a pensar, 40 voltios. Otra vez. Entonces, la corriente sale de la batería siempre por el polo negativo. El polo negativo de la batería es el que tiene exceso de electrones. Entonces, los electrones van a salir de aquí y a través del circuito van a ser atraídos por el polo positivo. ¿Sí? Entonces, así es como van a circular. Entonces, de aquí saldría la corriente total. El voltaje sería el voltaje total. Y entonces aquí habría que calcular, aquí al llegar a este punto donde se unen dos o más resistencias, se le conoce como nodo. Déjenme le pongo una nota. Nodo. Aquí. Entonces, al llegar al nodo, una parte de la corriente se va a ir hacia la resistencia 1 y le vamos a llamar corriente 1. Y otra parte va a continuar su camino. Al llegar al segundo nodo, una parte se va a ir hacia arriba y se va a llamar la corriente 2 y otra parte se va a ir derecho. Pero como nada más, ya no hay más por dónde irse, esta corriente que sale aquí es la que va a pasar por la resistencia 3, entonces va a llamar corriente 3. ¿Sí? Entonces, fíjese, se divide y sigue. Entonces, la corriente total, eso se puede deducir del dibujito, es igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3.
Esto es válido para el circuito paralelo. Porque recuerde que en el circuito serie las corrientes eran las mismas. Aquí no, aquí se dividen. Y entre más grande sea la resistencia, es menor la cantidad de corriente. Por eso la resistencia se oposiciona a que circule corriente por ahí. Entonces puedo predecir que la corriente más grande va a pasar por la resistencia, perdón, de 20 kilómetros. Aquí en la menor, la más chica. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ahora, algo importante. Las dos patas de la fuente están unidas a las dos patas de la primera resistencia y unidas a las dos patas de la segunda y unidas a la pata. Entonces, el voltaje en cada resistencia es la misma. Entonces, el voltaje total es igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3. Y entonces, lo único que nos falta es calcular la resistencia total, porque la corriente total va a depender de la resistencia total. Y la forma como se calcula la resistencia es muy diferente a cómo se calcula la resistencia en serie. La resistencia en paralelo se calcula con una fórmula que dice R resistencia total es igual a 1 más 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y si hubiera más, pues serían más todas esas. Entonces, esas son las tres fórmulas para el circuito paralelo. La potencia se calcula igual. La potencia eléctrica es igual al voltaje en cada resistencia por la corriente en cada resistencia. Ese es el mismo que para el circuito serie. Ahí no cambia. Entonces, vamos a calcular primero la resistencia total y luego vamos a calcular la corriente total. Entonces, voy a borrarlo del nodo para que tenga yo más espacio. Y le ponemos el nombre aquí para tenerlo. Esos también se llamarían nodos. ¿Ok? Sí. Nodos. Bueno, entonces la corriente total, perdón, la resistencia total. Resistencia total es igual a 1 entre 1. Como todos son kiloohms, no necesito meterlo en esta operación el 10 a la 3. Sí, nada más pondré yo los valores y el resultado va a ser kiloohms. Entonces sería 1 sobre 40 más 1 sobre 60 más 1 sobre 20. Y el común denominador sería, lo podemos sacar. Como es el común denominador de una fracción, se hace la tablita, tengo 40, 60 y 20. Entonces, sería mitad, 20, 30, 10. Mitad, 10, 15, 5. Quinta, 2, 3, 1. Mitad, 1, no tiene y no tiene. Tercera, 1, 1 y 1 y ya terminamos. 2 por 2, 4, por 5, 20, por 2, 40, por 3, 120. Entonces el común denominador es igual a 120. Entonces tendría 1 sobre 120. 120 entre 40 me toca ya 3. 3 por 1, 3. Más 120, 360, 2 por 1, 2. Más 120 entre 20 me toca a 6 por 1, 6. Igual a
Una sobre, son 5, 6, 11. 11 entre 120. Entonces, si yo le pongo un 1 al 1, le pongo un 1 aquí. Puedo multiplicar extremo por extremo, medio por medio, y me quedaría igual a 120 entre 11. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, y 120 entre 11, ¿cuánto nos da? 10.9. 10.9 kilo ohms. Un fraude posible. No sé si su teléfono le avisa. El mío me dice cuando son números reportados como fraude. Ah, sí. El mío, y cada que llega uno lo bloqueo. Pero la gente no tiene nada que hacer. Bueno, más bien sí tiene que hacer. Pero esos que andan, uy, ya me llegaron hasta dos. Más que me llegó las, pues dos. Bueno, déjeme bloquearlos de una vez para no tener que escucharlos nuevamente. Bloquear números. Ya los bloqueé. Bueno, entonces es 10.9 kiloohms la resistencia la resistencia total o equivalente. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. el voltaje total lo conocemos, son 40 volts. La corriente total es la que no conocemos, ya conocemos la resistencia total. Entonces, la corriente total es igual al voltaje total sobre la resistencia total. Esto es igual a 40 entre 10.9. 10.9 por 10 a la 3. Otra vez, nos debe de quedar 40 entre 10.9. ¿Cuánto nos da? Por favor. 3.67. 3.67 por 10 a la 3, que sube como 10 a la menos 3, entonces son miliamperes. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ok? Entonces ya conocemos la corriente total. Pero no puedo decir que ya conozco la corriente 1, la corriente 2. No, no es cierto. Necesito calcular cada corriente. Pero conozco ya el voltaje que está entre los extremos de la resistencia y conozco el valor de la resistencia. Entonces puedo calcular la corriente que circula por cada una. Entonces tendría yo que la corriente 1, bueno, a ver si cabe. Corriente 1 es igual a voltaje 1 sobre resistencia 1. Igual a voltaje 1 es el mismo que el voltaje total. 40, no va a caber, bueno, a ver cómo le hacemos. 40 entre la resistencia 1, que son 40 por 10 a la 3. Esto nos da 1 miliampere. ¿De acuerdo? Sí. Ok, entonces vamos a ver la corriente 2. Igual a voltaje 2 sobre resistencia 2. Algo importante, no importa si es el circuito serio paralelo, los subíndices de cada uno de los parámetros tienen que ser los mismos para que no se equivoque. El voltaje 2 otra vez es 40 y la resistencia 2 es 60 por 10 a la 3. ¿Cuánto nos da eso? Nos da, ¿qué? 0.67. Nos da 0.67 y otra vez el 10 a la 3 sube como 10 a la menos 3, entonces también son miliamperes. Y el último, vamos a hacerlo aquí.
hacer magia, igual a B3 sobre R3, igual a B3 son 40 también, y R3 son 20 por 10 a la 3, igual a, aquí me da 2. 2 por, no, no le pongo 10 por 10 a la menos 3, es 2 miliamperes. Y si le suma, me da 3.67. 3.67 miliamperes. Aquí dice que la corriente total es igual a la corriente 1 más 2 la 3, 3.67, 3.67. Y ya terminé. ¿Por qué? Porque ya conozco corriente la acabamos de calcular, su voltaje y su resistencia. Son 3 parámetros en cada elemento. Entonces ya con eso ya terminamos de calcular. ¿Así le dio? ¿Así lo hizo Esmeralda? En la No, terapia no. profe, no. Bueno, sale. Entonces, hay unos elementos, se llaman condensadores. No sé si tenga, creo que sí tengo. Déjame ver para enseñárselos. Es que uno ya se metió y se encajó allá, ya salió. Mire, hay como estos. Estos se llaman condensadores electrolíticos. Tienen en su interior, tienen líquido. No, como una especie de gel. No es un líquido así que bárbaro. No es agua, es como un gel. Es espeso. Bueno, estos condensadores tienen polaridad. O sea, no puedo conectarlos como se me antoje. Sino tienen aquí, por ejemplo, aquí, miren, a ver si alcanza a ver. Sí, profe. Tiene un menos. Quiere decir que esta patita que está hacia la pantalla, esta, no, esta, esa, mira, es la parte negativa. Si yo lo conecto al revés, truena. Truena como un cohete. ¿Sí? Este truena un poquito más fuerte. Pero hay capacitores más grandes y que traen, este almacena, déjame ver. Este es de 4.700 microfaradios a 25 volts. Este almacena hasta 25 volts. Si yo excedo el voltaje que almacena, lo voy a tronar también. Entonces, este sirve como un... En los carros, la batería se ocupa cuando se arranca nada más. Después el propio carro produce su corriente y además me sirve para recargar la batería. O sea que no se me recuperar lo que me dio en el arranque. Entonces, haga de cuenta que estos trabajan cuando llegan a su voltaje máximo y ahí permanecen. Si en un momento la fuente que está alimentando al capacitor disminuye su voltaje, él le proporciona el voltaje. Es como una especie de amortiguador para que no, en cierta forma no se apague mi circuito. Es muy usado en las televisiones, en los estéreos, en los teléfonos, no, en los teléfonos posiblemente, sí, en los teléfonos también, cuando actúan como filtros, porque tiene varias aplicaciones. Bueno, estos, si yo los saco del circuito y los toco así,
así como lo estoy tocando ahorita con las dos patas aquí, Sí. seguramente que me va a dar un buen golpe, un toque, pero fuerte, ¿sí? Entonces sí hay que tratar estos elementos con mucho cuidado, sí hay que saber. De la parte de arriba no sucede nada, solo si yo lo toco así, que toco los dos extremos. Si toco uno y tomo la precaución, por ejemplo, cuando iba yo a la empresa, usaba zapato eléctrico. Con el zapato eléctrico yo me aíslo del suelo. Y si tocara yo algún cable, no me iba a pasar nada porque el zapato me está aislando del piso. Y es lo mismo. Cuando yo hago alguna reparación aquí en casa, lo mínimo que hago es poner una tabla en el piso para no... La tabla es un dieléctrico y entonces no me va a dar o sea, no me va a provocar un corto, ¿sí? No me va a pasar nada porque estoy aislado de... No hay circulación de electrones a través de mi cuerpo porque estoy sobre un aislante. Entonces, sí, es bueno saber eso. Y le digo, y eso sí dan golpes. Entonces, eh, eso no, eso es, en cuanto a cesa la corriente, esa es su función. Le iba a comentar, bueno, hay estos que son electrolíticos, esos también son electrolíticos, pero son más chicos, tienen menor capacidad. No veo si lo ve. ¿Los está viendo? Porque yo no alcanzo a Sí, ver. profe, sí los veo. Me tapo con las mismas manos, no alcanzo a ver. Bueno, ok. Está eso, esos son electrolíticos. Pero también está estos dos. También son capacitores, nada más que son construidos con otro material. Estos no tienen agua en su interior, esto es un elemento sólido, seco. Y hay de ese tamaño y de ese tamaño. No veo. No alcanzo a ver. Aquí está. ¿Lo ve? Sí, profe. Bueno, esos no tienen polaridad. Los que no son electrolíticos, los que son de estado sólido no tienen polaridad. Entonces, tienen, por ejemplo, aquí hay dos. Estos son chiquititos. Ah, de eso sí he visto, profe. Sí, esos traen los radios, las televisiones, y su valor lo traen impreso en el cuerpo. Eso no hay código de colores. Bueno, ok. Entonces, no sé cómo vamos en tiempo. Ya que se nos va a acabar. Llevamos 33 minutos. Bueno, entonces, y les digo, la potencia, ¿de qué potencia compraría este? Pues tendría que multiplicar por este. Por ejemplo, a ver, haga el ejercicio de multiplicar el voltaje aquí, que son 40, por la corriente, que es la más chica, que es la de 2 miliamperes. No es cierto, es la más grande porque es la resistencia más chica. Sería 2 por 40, son 80 miliwatts. Bien poquito. Con un cuarto de watt son 250 miliwatts. Con eso lo hacemos. Ya, difícil cuando ya circulan amperes. Entonces sí, pues las resistencias son más grandes, generalmente de alambre. ¿Ok? Sí, profe. Nos faltó ver un circuito, se llama circuito serie paralelo, ya no nos da tiempo de verlo, pero aplican las fórmulas tanto de paralelo como de serie. Si yo analizo la parte que está en paralelo, aplico las fórmulas de paralelo.
Y ya después de hacerlo paralelo, la idea de que si yo aplico a estos dos, las fórmulas de circuito paralelo, se convierte en una. Y una puede estar en serie con otras, y entonces aplico ya los circuitos en serie. Si le interesa, podemos ya fuera pues, tenemos el martes. El martes vemos circuito serie paralelo. Sí, ¿Sale? profe. Ok, bueno, pues entonces, cuídese mucho. Nos estamos viendo. Sí, profe, gracias igualmente. Bye. Bye.